Tengo el honor de presentar a ustedes al hermano Carlos Gómez Restrepo, nacido en Bucaramanga, Colombia, en 1960. Hermano de las escuelas cristianas o hermano de La Salle. Después de estudiar su licenciatura en educación en la Universidad de La Salle en Bogotá, fue profesor en varias escuelas hasta el año 1991, en que empezó a ser director del Instituto Técnico Central en Bogotá, Colombia. Fue profesor universitario después de haber concluido su magíster en estudios políticos en 1991 y su doctorado en educación en St. Mary's University de Minnesota, en los Estados Unidos. Es doctor en educación con una tesis Educating Between Fears and Hopes, Education During Political and Social Unrest. Ha recibido el doctorado en educación honoris causa de la Universidad St. Mary's College de California y de la Presidencia de la República de Colombia, la medalla cívica Francisco de Paula Santander por sus eminentes servicios prestados al país. Lo mejor es que lo tenemos aquí en vivo. Bienvenido, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano. Un saludo muy cordial para todos y todas. Mi agradecimiento a los organizadores por esta invitación a hablar sobre educación y paz, un tema que me apasiona y un tema que realmente ha sido el motor de mi vida. De todo lo que dijo el hermano en mi presentación en la hoja de vida, realmente hay una cosa que no leyó y que es lo que yo más aprecio de todo, y es haber sido maestro rural en mi país. Y lo digo porque creo que eso fue lo que más marcó mi vida para todo lo que voy a hablar hoy acá. Que obviamente pues trabajaré educación y construcción de paz, pero lo voy a hacer desde un contexto muy especial, que es el contexto colombiano. De manera tal que hay muchas cosas que pudieran parecer similares, pero en esto siempre soy precavido para decir que uno puede, al conocer otra experiencia, inspirarse, pero nunca las cosas son replicables exactamente. Porque la educación siempre responderá a sus contextos. Y por eso, aunque con México compartimos una historia común en muchos aspectos, pues las circunstancias, los contextos, pues son muy distintos. Así que, pues la mayor parte de mis referencias es sobre construcción de paz y educación en el caso colombiano. Y también quisiera dejar claro que voy a hacer al revés. Muchas de estas cosas que yo estoy compartiendo con ustedes hoy las estamos empezando a teorizar. Dicho en una palabra, siempre he sido mejor hacedor. Después he tratado de sistematizar muchas cosas, pero creo que en educación la experiencia es fundamental. Y a veces ir construyendo el ground theory desde la experiencia de todos los días, pues le da a uno algunas posibilidades para entender parte de las cosas, y por eso voy a hacer menos citas y más reflexiones y sobre todo contar una experiencia. Pero quisiera empezar diciendo que es importante en el momento actual del mundo poner la educación en perspectiva ética y desde referentes morales. Si hay algo que nos preocupa en los últimos tiempos en el mundo y después de los acontecimientos de estos días, aquí mismo con sus vecinos, pues uno siente que el tema moral, el tema ético, es un tema muy complejo, pero que sin eso es muy difícil hablar de educación o hablar de paz. Así que quisiera citar a Francisco, el Papa, que tiene unas frases fantásticas, y aunque esta primera que cito no es exactamente
dirigida a la educación, sí quisiera explorar esa idea. Porque yo sí creo que la educación es un poder. Y lo que tenemos entre manos cuando tenemos niños, jóvenes, adultos en procesos educativos es un poder inmenso. Y el Papa dice eso, ¿para qué preservar un poder que lo van a recordar por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Y creo que esa es una reflexión válida para todos ustedes que son educadores. ¿Para qué seguimos en educación y para qué ostentamos ese poder si no intervenimos cuando es necesario hacerlo? Siempre nos arrepentiremos de lo que no hicimos, así que mejor hagámoslo aunque nos arrepintamos de haberlo hecho, pero por lo menos lo intentamos. Y me parece importante eso porque la educación sin duda que es un poder. Comunica ideas, comunica valores, construye vidas o destruye, porque todo eso se puede hacer en educación. Así que quisiera llamarle la atención a eso, porque cuando uno se para frente a un curso, frente a un grupo de estudiantes o de profesores, ahí hay un poder inmenso que si uno no es consciente de lo que tiene entre manos, pierde también la dimensión ética. Pero más, dice el Papa, si queremos cambiar o queremos lograr cambios profundos, hay que cambiar los paradigmas del pensamiento. Y esos paradigmas del pensamiento son los que producen comportamientos. Y ahí sí habla de la educación, que sería ineficaz si no logra crear nuevos paradigmas. Así que en la educación siempre tiene que haber novedad, porque si vamos a repetir lo mismo de siempre, estamos repitiendo un paradigma que ya se quebró. Y esos paradigmas hay que replantearlos en el mundo de hoy, entre otras cosas, porque el problema de la paz requiere paradigmas diferentes. Evidentemente que cuando hablamos de paz en México, yo supongo que es bastante distinto a lo que cuando en Colombia hablamos de paz. Pero igual tenemos que mirar los contextos para poder entender que la educación siempre tiene que estar inserta en el concepto del desarrollo humano. Voy simplemente a dar algunos datos de Colombia, no me voy a detener en eso, pero es para que ustedes más o menos se ubiquen en la realidad de un país que ha vivido un conflicto largo, 52 años si se cuenta desde 1964, más si los contamos desde 1948. Pero si Colombia fuera 100 personas, ese sería el mapa de Colombia. Pero quiero hacer especial énfasis en dos cosas que son las que van a inspirar buena parte de lo que yo voy a decir hoy. Y son los dos últimos cuadritos que han aparecido ahí y que nos dice que Colombia, el 30% de su población es rural y el 70% de su población es urbana. Y también que nos dice que el 90% del territorio colombiano es rural y el 10% es urbano. Y me dirán que ¿por qué hago énfasis en eso? Porque para entender el conflicto colombiano hay que entender la Colombia profunda. Y para entender la guerra colombiana no podemos entenderla sin la ruralidad. Y lo que es más grave y más doloroso es que la gente que vive en las ciudades en mi país no tiene ni idea de lo que pasa en esos lugares. Y por eso alguna vez me preguntaron, cuando mostré el mapa de Colombia, ¿cuál es el lugar que queda más lejos de Colombia? Y no dudé en mi respuesta, Bogotá. Es el lugar que queda más lejos de Colombia. Por esa razón, porque en la dinámica de Bogotá se olvida todo lo que pasa en la Colombia profunda. En esa Colombia que queda lejos de la cabeza, lejos de los mapas y lejos del corazón de los colombianos. Voy a hacer muchas referencias a los temas del conflicto en Colombia y obviamente pues tengo como trasfondo la ruralidad. Acuérdense que al principio dije que mi gran regalo que recibí del buen Dios es haber sido maestro rural. Entre otras cosas porque allá descubrí cosas tan esenciales como esta, que el único y el mejor recurso audiovisual que existe es el maestro. Y esas cosas le permiten a uno elaborar otro tipo de cosas, porque en muchos lugares no había luz eléctrica, así que no había ninguno de estos aparatos.
En muchos de esos lugares los niños caminaban muchos kilómetros para llegar, así que el maestro, además de enseñar, es psicólogo, es amigo, es compañero, todas esas cosas que a veces vive uno en la ruralidad. Mis convicciones, que creo que es honesto compartirlas con ustedes. ¿Desde dónde me paro yo para hablar de educación y paz? La primera, con la convicción de que la paz de Colombia pasa por el desarrollo rural, integral y territorial. Desarrollo rural, integral y territorial. 3 palabras muy importantes. No las alcanzo a desarrollar, pero una palabrita sí. Sobre todo en lo territorial. Porque la educación no resiste modelos que se montan en las ciudades sin tener en cuenta los territorios. Y los territorios de mi país, y creo que en eso sí estamos muy similares a México, son muy distintos de un lugar a otro. Y uno no puede pensar que el mismo modelo educativo sirve para todas partes. Y cuando hablamos de territorios, no estoy hablando exclusivamente de un espacio geográfico, sino que los territorios son habitados por comunidades que tienen historias, tradiciones, maneras particulares de hablar, cosmovisiones. Y si la educación no entiende eso, la educación jamás podrá ser factor de desarrollo. La educación tiene que ser encarnada y tiene que estar echando raíces en las raíces culturales de los grupos humanos. Por eso es tan importante hablar de territorios en los temas de ruralidad. Así que también creo importantísimo decir otra cosa, por lo menos en el caso nuestro, que la única salida ética a la guerra colombiana es la negociación política. Así que de entrada también tomo posiciones. Nunca he creído en las soluciones militares. Siempre he creído que los conflictos únicamente se pueden resolver a través de la negociación política. El problema de la negociación política es que se llega a la negociación cuando no hay un triunfo o una derrota militar. Y eso tiene que ver mucho con el caso nuestro. Dicho en otras palabras, cuando usted enfrenta a un ejército y gana la guerra, primero la historia o la verdad depende del que ganó. Y se narra desde ahí, y desde ahí se mira al que perdió. En cambio, en la negociación política, al no haber ni vencedores ni vencidos, tenemos que hacer un proceso donde más o menos todos quedemos contentos, pero donde lo único que no se sacrifica es lo más importante, la verdad. En la solución militar, siempre la sacrificada es la verdad. ¿Qué más? La paz es posible si todos vivimos un proceso de reconciliación. Porque es fácil creer que el mundo se divide cuando hay guerras entre víctimas y victimarios. Entonces, pues obviamente los victimarios son unos monstruos. Las víctimas suelen ser lo contrario. Pero uno metido en estos cuentos siempre descubre que no hay nada químicamente puro. Ni víctimas químicamente puras, ni victimarios químicamente puros. Porque lo que generalmente uno encuentra, por lo menos en nuestro caso, es que detrás de un victimario suele haber una víctima. Entonces esos feroces asesinos y todas esas cosas fueron niños violados o niños desplazados, lo cual no justifica ninguna violencia, pero la explica. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero un país como el mío, que se aguantó 52 años, 8 millones de desplazados y 250,000 víctimas, no puede uno creer que la sociedad no tiene algo de culpa en todo eso. Así que cuando uno divide en víctimas y victimarios, uno dice, bueno, yo no maté a nadie, a mí no me desplazaron, luego yo tengo mi conciencia tranquila. Eso no puede ser en términos sociales, y mucho menos en términos educativos. Si ese examen de conciencia no lo hacemos, es grave. Así que la paz es posible si todos vivimos un proceso de reconciliación. Y eso sí es más difícil, porque reconciliarse siempre es complejo. Si a veces uno con el vecino, con el primo, con la tía, que dejó de hablarle hace 10 años por bobadas, le cuesta trabajo pedir perdón y le cuesta trabajo ofrecerlo también,
Ahora dígame cuando realmente hay sangre, muertes, violaciones y todos esos temas. Sí, construir la paz no es fácil. En el papel todo eso funciona perfecto, en la realidad es un poco más complejo. Si hay algo que me enseñó vivir en tantos lugares durante este tiempo es a relativizar muchas cosas, incluso las convicciones profundas religiosas. Voy a ponerles un ejemplo. Alguna vez llegó un chico como de unos 14 años y me dijo, hermano, yo quiero contarle cómo mataron a mi papá. Dije, ay, Dios mío. A ver, mijo, ¿cómo mataron a su papá? Era que veníamos, mi papá y yo en la moto, y a mí me bajaron de la moto y me amarraron a un árbol y la guerrilla le disparó a mi papá y le metió 7 tiros. Y yo veía cuando mi papá caía muerto, y ¿sabe qué, hermano? Dios me habló y me dijo, tiene que vengar la muerte de su papá. Ah, bueno. Entonces, ¿yo qué le respondo? Que el que le peguen en la mejilla derecha, ponga también la izquierda. Eso no funciona así. Esos temas son muy complicados. Y entonces ahí empieza uno a relativizar muchas cosas. Segundo ejemplo, viví en zonas de cultivos de coca. Y cuando uno llegaba a las vacaciones y saludaba a los niños de 8, 9, 10, 12 añitos, y le daba la mano, porque los niños siempre saludan con cariño. Cuando la gente ha raspado coca, raspar coca es quitarle las hojas a las plantas. La gente que raspa coca, las manos se le vuelven como papel de lija. Y entonces uno cuando lo saluda sabe qué estaban haciendo, ¿no? Mijo, ¿usted qué estuvo haciendo en las vacaciones? Hermano, usted sabe, no, yo no sé qué hizo. Raspando. ¿Y para qué raspa? Hermano, ¿y con qué compro los cuadernos del colegio? Entonces empieza uno a relativizar otra cosa, la guerra contra las drogas. Claro que siempre cae sobre la parte más frágil de la cadena, el campesino que produce la hoja de coca. Es que hablar de todos esos temas implica entender otros contextos. Por eso creo que construir la paz es un tema de todos, pero la educación de calidad es un tema vertebral en todas estas cosas. Ahora bien, otra convicción, terminar los conflictos armados no es cambiar de enemigo. Porque a veces queremos reemplazar un enemigo por otro. Porque eso de la guerra es como vicioso y adictivo. Basta ver las películas de Hollywood. También es de mis convicciones que la equidad es un gran negocio. Si a más gente le va bien, a todos nos va bien. Eso sí es capitalismo puro. Pero es que eso tiene implicaciones importantes. Pero también tengo que decir que la herencia del narcotráfico en mi país es nefasta. No solo porque desinstitucionalizó el país, sino porque creó una palabra que se las voy a explicar. Una cosa que en mi país se llama la cultura traqueta. Esa es la herencia que nos ha dejado el narcotráfico. Y después de 20 o 30 años no hemos podido sacudirnos de eso. La cultura del narcotráfico es la cultura del todo vale. O mejor, dicho en otras palabras, donde pocas cosas valen, pero todo tiene precio. Esa es la cultura traqueta. Eso significa doble rasero, eso significa discurso incoherente con lo que se hace, y eso significa que todos son comprables. Y eso, sacudirse de ese tema, que es el culto del dinero fácil, le costará a Colombia otras 2 o 3 generaciones. Y ese es un tema fundamental en la paz y en la educación. ¿Cómo somos capaces de generar una nueva ética para una nueva convivencia social cuando esa herencia pesa tanto? Esos son temas muy importantes en la educación para la paz. Y sin duda que la crisis ética es un combustible para la violencia. Porque la ética es la que nos permite autorregularnos. Y si todo vale, pues también vale la vida de las personas. Y eso significa que las podemos deshacer en cualquier momento. Y finalmente, como dije hace un rato cuando dije que Bogotá es el lugar más lejano de Colombia, es porque la percepción sobre violencia y paz difiere de los contextos en donde estamos o de los contextos locales.
Hablar de resolver los problemas militarmente es muy fácil cuando uno la guerra la ha visto por televisión. Pero cuando uno ha vivido metido en las zonas de guerra, sabe lo difícil que es la solución militar y donde cualquiera puede ser víctima en cualquier momento. Bueno, con esas cosas, sí lo que creo es que educar para la paz en el contexto colombiano es un espacio fértil para fortalecer la presencia de la universidad como actor social fundamental. Pero, ¿qué cosas para nosotros han sido importantes en nuestra reflexión en la universidad? Muchas cosas de estas que voy a contar son reflexiones de 10, 12 años de historia, pero que estamos convencidos de que es fundamental y que hemos tratado de dar pasos hacia allá, aunque no todos hayan sido exitosos. Pero las universidades tenemos un papel importantísimo que jugar. Y me van a escuchar mucho decir hoy una cosa que si la digo en los Estados Unidos me abren los ojos así. En América Latina se preocupan, pero de todas maneras lo digo, la educación no es neutra. Vuelvo y lo digo, la educación no es neutra. Siempre tiene intencionalidades. Y lo mejor es hacerlas explícitas y honestamente decirlas. Y más en el mundo universitario, donde la gente tiene la capacidad de debatir y tiene la capacidad, ojalá, de no tragar entero. Pero la educación no es neutra. Ese discurso de neutralidad no es otra cosa que uno apoyar el modelo vigente. Uno en educación tiene que hacer opciones y decirlas. Eso me parece que es muy honesto. Así que un tema fundamental que nosotros hemos trabajado es en la universidad es justamente el tema de enriquecer conceptualmente a la gente. Sí, claro, en la universidad no tenemos que decirle a la gente lo que tiene que pensar. Esa es una decisión personal. Pero lo que sí tenemos la obligación es de darle las herramientas para que piense bien. Y eso significa enriquecer conceptualmente a la gente. Por ejemplo, en el caso de mi país, hay que hacerse preguntas. ¿Qué tanto saben los jóvenes o los universitarios sobre las dimensiones del conflicto, y pongo entre paréntesis, armado? Esta mañana la profesora que nos habló dijo una verdad de a puño. Siempre que hay seres humanos hay conflicto. Afortunadamente. Esto es como en la orquesta, ¿qué tal que todos tocaran solo violín? Hartísimo. Afortunadamente hay trompetas y hay todas esas cosas, ¿no? Los seres humanos somos distintos y por eso hay conflicto. Y el conflicto es un motor de la historia. Siempre el conflicto. Ahora, obviamente que yo estoy aquí hablando del conflicto armado, que eso es otra cosa distinta. Porque el conflicto armado es resolver los temas no a través del diálogo, sino a través, peleé con mi novia, les digo yo a los estudiantes de la universidad, solucione el problema, la voy a matar. Así facilísimo, resolvió el problema. Pero esa no es la manera de resolver un conflicto, y mucho menos socialmente. ¿Por qué subrayo tanto la palabra conflicto? Armado, porque ese es uno de los temas que ha bailado ahora en la negociación en Colombia, y es uno de los temas que ha hecho que la extrema derecha de mi país no entienda o no quiera entender los procesos sociales en Colombia. Y eso hay que explicarlo en una universidad, porque es que hubo una posición política que negó el conflicto armado en Colombia. Y entonces cambió el conflicto armado por otra expresión, amenaza narcoterrorista. Y dirán ustedes, pues si eso es lo mismo, porque la amenaza narcoterrorista es un conflicto armado. Sí y no. Porque si aquí hay abogados, saben que eso es completamente distinto. Porque cuando hay conflicto armado, significa que hay un delito que se llama rebelión. Y esos delitos son otra cosa distinta en el tratamiento internacional de la justicia. Y entonces el delito de rebelión que existe aceptado socialmente es cuando un grupo se levanta en armas contra el Estado y eso configura delito político.
Y el delito político se resuelve con el derecho internacional humanitario. En cambio, el delito común se resuelve con el derecho penal de las sociedades. Eso puede parecer una sutileza, pero esa sutileza es la que nos tiene todavía en guerra en Colombia. Un estudiante universitario no puede utilizar los términos como quiera, porque para eso existen las conceptualizaciones, y eso es parte de lo que tiene que hacer una universidad. Enriquecer conceptualmente los estudiantes. ¿Y qué significa? Obvio, hay que trabajar contenidos, hay que trabajar elementos para poderles ayudar a formar el criterio. Voy a poner 2 ejemplos con el caso colombiano que se genera de esto. El tema de la justicia transicional versus impunidad. Contra todo pronóstico, en Colombia ganó el no en el plebiscito. Lo terrible de que haya ganado el no, creo que es lo que le está pasando al señor Trump en los Estados Unidos, que los del no nunca estaban preparados para ganar. Y entonces cuando ganaron no saben qué hacer con eso. ¿Cuál fue el discurso para que la gente comprara el no? Algo que es cierto dependiendo como usted lo diga. Pero ¿cómo vamos a aceptar que estos bárbaros guerrilleros vayan a ser indultados y no vayan a pagar un día de cárcel? Claro, eso indigna a la gente. ¿Cómo no va a indignar? Se acabaron con pueblos, arrasaron con gente, violaron mujeres, todas las barbaridades. Pues sí, si a mí me lo dicen así, a lo chambón, hombre, de verdad, ¿no? Como el que se roba una bicicleta lo llevan a la cárcel 2 meses y a estos bárbaros que hicieron todas esas cosas no van a la cárcel. Claro, eso se llama impunidad. Lo que pasa es que estamos resolviendo otra cosa, no el robo callejero, sino un conflicto armado de 52 años, con 8 millones de desplazados y 250,000 muertos. Y entonces, ¿cuál es el camino? Eso ya está inventado, la justicia transicional. ¿Y qué significa la justicia transicional? Que por un mal mayor usted acepta uno menor. Dicho en otras palabras, usted se tiene que tragar unos cuantos sapos grandototes y decir, bueno, pues no vayan a la cárcel. Vamos a términos pragmáticos. ¿Quién va a negociar si sabe que el premio son 25 años de cárcel? Pues nadie. Pues de ese tamaño es el problema. Por eso pongo estos ejemplos, porque es muy fácil vender el tema de la impunidad. La justicia transicional ha existido desde siempre. Incluso los que somos católicos y nos confesamos de vez en cuando, ese es el ejemplo perfecto de la justicia transicional. Nos preparaban a uno para la confesión, ¿no? Primer paso, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Es decir, la embarré. Pues sí, yo soy responsable. Tercero, confesión de boca. Esa ya no se usa, ir a donde el cura a confesarse. Pero esa es la esencial en este tema. La confesión de boca significa decir en público la verdad. Ese es el tema que nos ocupa. Fundamental en Colombia, la verdad. Así que las FARC digan la verdad. Por supuesto que las FARC tienen que decir la verdad. ¿Y el Estado? ¿Y los que favorecieron los grupos paramilitares? ¿Y los que pagaron para que mataran a otros? ¿Esos no tienen que decir la verdad? Ese es el tema que está en juego. Por eso la justicia transicional no se basa fundamentalmente en la cárcel, sino en la verdad. Y faltan 2 temas después de que usted se confiesa. Cumplir propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Propósito de enmienda es no lo vuelvo a hacer. Y cumplir la penitencia, bueno, cuando era la confesión, 3 Padre Nuestro y 5 Ave María. Tengan un amigo muy querido que decía cómo será de harto rezar que hasta los curas lo ponen de penitencia. Pero no es esa. Ese es el tema de la justicia transicional. Miren, esos temas tienen que llegar a las universidades. Si no, ¿con qué conceptos piensan los estudiantes? Bueno, rendición y negociación, sobre eso ya dije una palabra. Segundo capítulo que hay que trabajar en las universidades, más allá del plan de estudios. Nosotros en las universidades vivimos esclavos de los planes de estudios.
320 créditos, no sé cuántos espacios académicos, el requisito del prerequisito, del correquisito, de todas esas bobadas que nos inventamos en la universidad para ponerle semáforos a los muchachos y que no avancen. Más allá del plan de estudios hay que trabajar, por supuesto, y hay que hacernos preguntas. ¿Cómo podemos cuidar las instituciones de los radicalismos? Ese es un tema de hoy. Aquí en México, en mi país, en todas partes, ¿cómo cuidamos las instituciones de los radicalismos? ¿Y cómo podemos traer a nuestras instituciones experiencias de perdón y reconciliación? Los radicalismos están cundiendo en todos los lugares del mundo, convertidos en fanatismos. Y todos los fanatismos son peligrosos, de cualquier índole. De orden político, de orden religioso, hasta de orden deportivo. En mi país ya no hay nunca un clásico de fútbol sin 3 muertos. Esos temas tienen que ser tan importantes como el cálculo para los ingenieros o la física para los astrónomos o cualquier cosa de esas. Porque se trata de construir una mejor sociedad. Esos temas tienen que llegar a la universidad. Claro, hay responsabilidades de la universidad sobre la verdad, la comprensión y la búsqueda de la reconciliación. Los temas de verdad en las universidades. A nosotros nos da miedo tocar los temas políticos dentro de las universidades. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque ese es el espacio del debate. Si algo bueno tiene la universidad, que es el lugar donde podemos decirnos de todo, con una premisa de entrada, vamos a respetarnos los argumentos y aunque no estemos de acuerdo, no vamos a acabar al otro por decirlo. La universidad tiene una responsabilidad enorme en estos procesos, pero enorme es enorme para que esos debates se den dentro de las universidades. Porque aquí es donde tienen que aprender los estudiantes a debatir, a discutir con argumentos y a disentir civilizadamente. Y eso es parte de la formación para la paz. Sí, siempre termina siendo la paz la sacrificada y sobre todo la verdad. Cuando uno se fanatiza, sacrificó para siempre la verdad. Porque ya no me interesa la verdad del otro, solo me interesa borrarlo. Y eso así no funciona la sociedad humana. La sociedad, los seres humanos siempre disentiremos. Claro, tenemos que llegar a acuerdos fundamentales, básicos, porque si no, no podríamos existir como sociedad. Pero ahí hay temas fundamentales para la universidad. Tercero, la responsabilidad social de la universidad. A veces nosotros nos jactamos y lo decimos con sinceridad, es que esta universidad forma integralmente. Pregúntele usted a 10 personas qué significa eso y verá que le dan 10 respuestas distintas. Hay que hacerse preguntas. ¿Cómo formar personas para el desarrollo humano integral y sustentable? ¿Cómo apoyar, por ejemplo, en el caso nuestro, el desarrollo del país profundo? ¿Cómo aportar al desarrollo rural integral y hacerlo sostenible? ¿Y cómo trabajar realmente por la equidad? Porque uno a veces se contenta con nombrar todos nuestros egresados ilustres, 7 ministros, 8 presidentes, no sé cuántos gerentes, y cuántos de esos son gestores de equidad. Esa es una pregunta muy importante porque la equidad es condición para la paz. Y construir equidad significa eso. Sí, sociedades donde podamos vivir más o menos bien todos, con los mismos derechos. Obvio, siempre existirán diferencias. Evidente que eso hay que entenderlo, pero el tema de la equidad es un paso fundamental para la paz. Y esas cosas tienen que preocuparnos en la universidad. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuáles son los criterios de éxito que nosotros privilegiamos en la universidad? Miren, todos esos temas parecieran baladíes, pero son esenciales para la construcción de la paz. Preguntas. La neutralidad no existe. Y esas neutralidades siempre son peligrosas. ¿Cuál es el modelo económico que sustentamos? ¿Cuál es el tipo de relaciones humanas que provocamos?
¿Cómo manejamos los temas, por ejemplo, de la distribución de la riqueza? Porque a veces hablamos mucho de la distribución de la pobreza. Y el tema esencial es cómo distribuimos la riqueza. Un tema, pero hoy actualísimo. 100 personas del mundo poseen el 75% de la riqueza del planeta. Eso es insostenible, absolutamente insostenible. Y eso es un tema de paz. Cuarto, y la formación integral. Algunas preguntas. ¿Cómo ayudamos a formar el criterio? Otra pregunta central. ¿Qué papel juegan las humanidades en el currículo y en la vida universitaria? Y puse las humanidades con mayúscula. Quizás la filósofa viva más importante del mundo se llama Martha Nussbaum. Si no la han leído, los invito a leerla. Profesora de la Universidad de Chicago. Martha Nussbaum ha trabajado muchos temas, pero últimamente ha trabajado uno que a mí me encanta. Y hace los planteamientos que la educación hoy es con fines de lucro. ¿Y eso qué significa? No, que la universidad gane 4 pesos, eso no es lo que significa, sino que la tendencia mundial para medir la calidad de la educación es eminentemente economicista. Y eso, dice ella, desterró las humanidades de la Universidad de los Estados Unidos. Porque era más importante estudiar física, matemáticas y todas esas cosas, las ciencias exactas, las ciencias naturales, y para qué gastarle tiempo a la historia, a la lógica, a la retórica, a todas esas bobadas de las humanidades o de las ciencias sociales, o lo que es más triste, de las ciencias blandas. Porque las ciencias duras son las que dan plata. Pregúntele a un papá cuando el muchacho dice, voy a estudiar antropología, a morir de hambre. No, optó por filosofía, pobrecito bruto. Este no va a llegar lejos. Miren qué papel juegan las humanidades en esta universidad y en las humanidades de ustedes. Pero humanidades serias, no recreación dirigida. Humanidades serias, los contextos históricos, la historia de la humanidad. La lógica, pensar con lógica, eso no ha pasado de moda, ni siquiera la lógica aristotélica si fuéramos con eso, ¿no? Los argumentos, el tipo de argumentos. Ahora, ¿cuál es el argumento que a mí me gusta? Eso no es ningún argumento. ¿Cómo enseñamos a pensar en las universidades? El papel de las humanidades. Martha Nussbaum ha sido una adalid de esto, de llamarle la atención, entre otras cosas, ha dicho verdades muy duras. La democracia en los Estados Unidos está en peligro y eso lo demostramos o lo demostraron ayer. ¿Dónde queda el papel del pensamiento crítico? Eso lo dan las humanidades. El pensamiento crítico es el que es capaz de tomar argumentos de muchos lugares, de muchos autores y poder elaborar una síntesis que le permite a uno pensar autónomamente y no heterónomamente. Y eso lo tiene que dar la universidad. Gente con pensamiento autónomo, pero pensamiento argumentado. Y usted, profesor universitario, usted se aguanta cualquier tipo de reflexión de los estudiantes o cualquier tipo de debate donde no brillan las ideas. Esos temas son fundamentales y eso hace parte de la formación integral. Otra pregunta, ¿qué responsabilidad nos cabe en la defensa de la democracia? Sí, la democracia en el mundo está en peligro porque se redujo a prácticas electorales y no a la participación ciudadana. Pero tampoco hemos enseñado a participar en la democracia. Vamos a las elecciones, pero ir a las elecciones no significa defender la democracia. Y ahí sí, como decía Churchill, la democracia es un mal sistema de gobierno, a diferencia de todos los demás. O sea, pues es el menos malo, dicho en otras palabras. Pero hay que defenderla, porque la democracia fue la que nos permitió conquistar las libertades. La democracia fue la que permitió recobrar los derechos de la mujer. La democracia es la que nos ha permitido poder defender nuestros derechos y también, obviamente,
abogar por nuestros deberes. Ese ha sido un gran invento de la historia de la humanidad. Yo no creo en las monarquías. No creo en el despotismo así sea ilustrado. Y no creo en esas tentaciones que a veces existen en nuestros países. Ojalá venga una mano dura que tome el poder y nos ponga a todos a marchar. Eso ya lo ha experimentado la humanidad por siglos y todos han terminado en desastres. Así que lo menos malo es la democracia. Pero la democracia liberal, esa que hay que defender, la de tridivisión de poderes, donde ninguno es príncipe, o bueno, los tenemos por 4 años, pero los rotamos rapidito, o 6 aquí en México. Y hay veces que esos 6 suenan eternos. Entonces pareciera en el reinado de Luis XIV. O sea, en fin, o sea, el tema de la democracia hay que trabajarla. Las prácticas democráticas en la universidad. Los valores de la democracia. Y entonces hay que trabajar los valores, por ejemplo, el de la tolerancia. Pero no como a veces algunos grupos la piden, la tolerante intolerancia. Piden derechos para afuera, pero no los cumplen en ninguno para adentro. No, la tolerancia es un valor de la democracia, donde uno tiene que tener claros, para ser tolerante hay que tener claros los principios propios y conocer los del otro. La tolerancia no significa rendición de principios. La tolerancia significa que yo acepto y defiendo mis principios, pero puedo aceptar que otros tengan otros. Por eso ha habido tanta hipocresía en esas discusiones en América Latina sobre el matrimonio igualitario y todo ese tipo de cosas. Manipulaciones. Cuidado con eso porque esos temas hay que traerlos a la universidad. Ah, no, aquí no. Cuidado. Aquí no, ¿cómo así que aquí no? Yo no estoy diciendo que estoy defendiendo una cosa u otra. Lo que quiero decir es que ese es un elemento que la democracia nos plantea. En una dictadura, imposible. Ayer le dieron no sé cuántos latigazos a una niña por allá en Irán o en Irak, porque la vieron besándose con el novio. Hombre, ¿qué tal que aquí en la universidad ustedes cogieran a latigazos? Yo vi a varios por aquí besándose más bueno. Pues no, ese es el tipo de cosas que ayudan a construir paz. Pero bueno, responsabilidades, formar el criterio. Formar el criterio. Y formar el criterio es formar pensadores autónomos. Y no solamente ustedes piensan lo que yo quiero. La tolerancia de la que estaba hablando y sin duda la educación contextualizada. Y eso sí que es más importante. Ahora que ustedes van a tener muro con los del norte, es muy bueno todo el tema de la educación contextualizada, porque ahora sí va a ser sabor a mexicano. Bendito sea Dios. Oh México, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, eso es una oportunidad sin duda. Todas estas cosas pueden ser oportunidades también. Quinto, ¿qué hacer? Ser creativos. En las universidades sí que hay chance de ser creativo, porque las universidades siempre serán incubadoras y promotoras de 2 cosas, de hacer las paces y de construir la paz. En inglés es más bonito la cosa, ¿no? El peacemaking y el peace building. El peacemaking es eso, hacer las paces. O sea, bueno, perdonémonos, ya quedemos bien. Pero eso no es suficiente si no construimos la paz. Porque la paz no es un estado al que se llega, es un proceso en el que se camina. Por eso hacer las paces es una cosa y construir la paz es otra. Bueno, eso es lo que nos congrega en todos estos temas. En el caso de mi país, pues por consiguiente que hay muchas cosas. Pero vuelvo a lo de la realidad rural, es para decirles, y ahí sí voy entrando ya a la parte final. Esos son los datos en mi país de la diferencia entre la pobreza urbana y la pobreza rural. La línea verde es la gente en el campo que vive debajo de la línea de pobreza. La línea gris es en las ciudades y la azul es el promedio nacional. Mi país, el 40% de la gente del campo vive bajo la línea de pobreza.
Eso no puede ser una sociedad ni equitativa ni pacífica. Pero hay algo más grave que es el origen de la guerra en mi país, que se llama la tenencia de la tierra. Las FARC nacieron como un grupo guerrillero rural por el problema de la tierra. Miren el dato, simplemente 2 daticos de todo eso. El 78% de los propietarios de tierra en Colombia poseen el 10% de la tierra. Y el 1.15% de los propietarios poseen el 52% de la tierra. Eso es simplemente insostenible. Así de grave es el tamaño en mi país, donde la tierra es el refugio de los capitales y tierras improductivas. Y ese tema hay que resolverlo. Claro, la derecha está exacerbada y poniendo el grito en el cielo, que van a acabar con la empresa, que van a acabar. Hombre, por Dios, es que estamos hablando de resolver un problema de siglos, desde la época de la colonia sin resolverse. América Latina resolvió sus problemas de tierras en la primera mitad del siglo XX. Ustedes en México, en toda la Revolución Mexicana, con los ejidos y todos esos temas, resolvieron ese problema. Bueno, ahora se está concentrando otra vez. Pero digamos que más o menos se resolvió. En mi país nunca. Entonces, cuando uno habla del 1% de los propietarios con el 52% de la tierra y que el índice Gini de propiedad es 0,86, uno dice, realmente ahí hay un problema grave. Vuelve y juega lo que dije al principio, la paz de Colombia pasa por el desarrollo rural. Y claro, pues sí tengo una convicción profunda y en esto pues tomo a Mandela. La educación es el arma más poderosa para transformar un país, porque ella permite que la hija del campesino pueda llegar a ser médica, que el hijo del peón de la mina pueda llegar a ser jefe de la mina y que el hijo de un agricultor pueda ser el presidente de una gran nación. Mientras América Latina no resuelva el problema de la calidad de la educación, jamás será ni una sociedad desarrollada ni una sociedad equitativa. No es posible que haya educación pobre para los pobres. No es posible simplemente. O mejor dicho, es insostenible que la educación para los pobres sea mala, porque ese es el primer factor de exclusión. No hay otra instancia democratizadora y constructora de paz que ponga a la gente en condiciones de competir por las oportunidades que la educación de calidad para todos. No importa que sea pública o privada, pero de calidad, porque la pobre educación solo perpetúa la miseria. Yo a veces veo aquí en México, cuando paso, que están saliendo los niños de unas escuelitas vetustas por ahí que casi que se caen, y dice uno, educación de calidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero cuando uno va por la profundidad de los países, de mi país, bueno, lo que yo he vivido y lo que yo he visto, alguna vez hicimos una prueba en un pueblito por allá, conjugue el verbo to be. Habían tenido 2 años de inglés los niños. Yo tuví, tú tuviste, él tuvió. Nosotros tuvimos, ay Dios mío, es mejor no aprender, a aprender mal. Así, ¿quién compite? Nadie. Este es un tema pospuesto por siglos y se podría resolver si hay voluntad política. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a crear este programa de cual les voy a hablar, que se llama Utopía, que no resuelve los problemas de Colombia, lejos, pero ayuda, porque al fin de cuentas es una apuesta novedosa. Ese es el programa, ahora lo voy a explicar mejor, pero con todo ese contexto, pues hemos hecho un programa bonito, que tiene varias novedades. Y son sus elementos diferenciadores. El primero, que los alumnos no se inscriben a ese programa, sino que nosotros vamos a buscarlos. ¿Por qué? Porque vamos a esa Colombia, la de la guerra, a buscar esos talentos que tuvieron mala educación y ponernos al nivel de los mejores
ingenieros agrónomos de Colombia. Así que por eso vamos a buscarlos. Porque si fuera inscripción nos llegarían los niños buenos. Vamos a buscarlos. ¿Y qué más? Con otra metodología distintísima. Aprender haciendo y enseñar demostrando. ¿Eso qué significa? Que allá no aprenden a sembrar maíz en PowerPoint, sino que se aprende sembrando. Y el control de plagas no es en películas, controlando las plagas, aprender haciendo, pero enseñar demostrando también. Así que aquí hay una dinámica pedagógica distinta. Esa es una metodología, lo más bonito. Ahorita la vamos a ver en acción. Es un programa de 4 años, de 12 cuatrimestres. En mi país todos los programas de educación superior son de semestres. Aquí cambiamos y dijimos cuatrimestres, para que el ministerio entienda esas vainas, ¿no? Los ministerios nunca entienden nada que se salga de lo normal. Entonces, y en educación, si uno quiere novedad, hay que salirse del esquema. Y hay que salirse. ¿Por qué cuatrimestres? Porque es que la agricultura no conoce muchas vacaciones. Así sea Viernes Santo hay que regar. Usted no puede decirle a las plantas, hoy es domingo, día del Señor, entonces hoy no. Así que son 24 horas por 7 días por 45 semanas al año. Aprender haciendo y enseñar demostrando. Tenemos chicos de 23 departamentos de Colombia, estados, 135 municipios de la Colombia profunda. Y el campus es el único campus universitario rural de mi país. Porque al principio creíamos que era llevándolos a Bogotá y después rápido entendimos que no era ahí, era llevar la universidad a la ruralidad. Como no podíamos llevar una a cada pueblito, entonces hicimos una sola y llevamos los muchachos. Viven en el campus con nosotros, pero vienen del fin del mundo. Para los que saben algo de geografía colombiana, queda en el oriente del país, en los llanos orientales, en el área rural del Yopal Casanare. Nosotros hablamos de finca, ustedes hablan de rancho, por eso puse la palabra de 1000 hectáreas, es grandecito el lugar. 25.000 metros de construcción, 216 estudiantes activos, 124 graduados. Ese es el campus. Para que ustedes vean que no es educación pobre para los pobres, sino un campus con todos los juguetes. Claro, porque los chicos viven allá, así que importante esto. Pero es un modelo distinto que tiene varios componentes. El primer componente que llama la atención es el nombre, porque todo el mundo dice, ¡ay, utopía! Eso es como chifladura, sí, todo eso tiene que ver con eso, pero no es eso. Sino que utopía es una palabra muy poderosa en la filosofía política. Si ustedes han estudiado un poquito historia de las ideas políticas, saben que Tomás Moro, primer ministro de Enrique VIII, escribió un cuentico. Parecía bobo el cuentico. Y entonces describió una sociedad perfecta que era una ínsula, que la atravesaba un río que se llamaba el río Anidro, que no tiene agua, ¿no? Y donde lo más importante no era el oro, sino la lana, y donde las mujeres tenían derecho a elegir y a ser elegidas. Bueno, una locura, ¿no? En el siglo XVI. Y a esa ínsula le puso ese nombre, utopía, sin lugar. Enrique VIII, que no era ningún bobo, leyó el cuentico y se dio cuenta de lo que era lo que estaba escribiendo Tomás Moro, que era una crítica demoledora a su Inglaterra y al mismo tiempo un horizonte para construir otro país. Eso es utopía en la filosofía política. Un horizonte que contesta al presente. Pero ese horizonte, pues es un programa de ingeniería agronómica, con algunas cosas, ¿no? Ya dije varias. Universitario a 4 años, aprender haciendo, vamos a buscar a los estudiantes y una vez que terminen su formación no escriben papers, como la mayor parte de los estudiantes universitarios. Paper, bueno, como llamen, tesis o trabajo de grado, que no sirven sino para gastar árboles en papel que nadie lee. Entonces, el paper aquí es un proyecto productivo en su zona de origen. Y si ellos nos demuestran que el proyecto funciona con economía solidaria, con asociatividad, con factor de contagio en sus zonas, entonces los graduamos. Claro, eso significa para nosotros todo un aparato muy complicado, pero que obviamente pues lo hacemos con mucho cariño porque
porque es la clave donde nos estamos jugando el pellejo. Pero es un laboratorio de paz. Hablamos de paz casi nunca. Casi nunca. Pero aquí vienen chicos de todas las influencias ideológicas posibles. De las FARC, del ELN, que es otro grupo guerrillero, de los paracos, en fin. ¿Y a qué los llamamos? A construir un sueño común, el sueño del desarrollo rural. Y aquí está el tema para mí de la paz fundamental. Y lo voy a decir en palabras de ellos, no en palabras mías. Aquí hemos aprendido a mirar el futuro con esperanza y no anclarnos en el pasado con odio. Y ese para mí es el tema de la paz. Con los jóvenes, por lo menos con los jóvenes que han vivido en la guerra, la clave para ayudarlos a salir de eso es una oportunidad. Y una oportunidad que les haga más rentable mirar el futuro que mirar el pasado. Yo sí creo que por ahí va la educación para la paz. Oportunidades. Oportunidades. La gente con una oportunidad perdona, se reconcilia consigo mismo y se reconcilia con el país. Es una escuela para la formación, para el liderazgo social, político y productivo, pero también es un centro de investigación, transferencia y apropiación del conocimiento. ¿Y eso qué significa? Que la investigación es un componente transversal y que tiene que ser una investigación transferible. Y perdonen los profesores universitarios que están aquí, que es una investigación que impacta a los lugares concretos y no solamente alimenta el ego de los investigadores. Perdónenme los profesores universitarios, y sé que aquí hay bastantes. Yo no sé cuándo vamos a acabar en las universidades eso, de que el mérito de un profesor es escribir papers que nadie lee. Yo les digo a mis profesores en la universidad, que hay algunos, los únicos que leen sus papers son los correctores de estilo de la universidad. Pero como eso en la academia es lo que da puntos y aplausos y todas esas cosas, los profesores se preocupan por escribir papers, pero no por transferir socialmente el conocimiento, que es otra cosa distinta. Y a veces todo lo que hay que... Porque dígame qué campesino lee papers. Ni Nature. Yo publiqué en journals de no sé qué cosa, en inglés, menos. Y menos en inglés nos van a leer los temitas nuestros de aquí de América Latina, que qué le importa para otros lugares. Pero la ciencia que a veces se hace en nuestras universidades se muere porque no se transfiere. Y eso es muy importante, profes, perdonen si dije algo muy duro. Y eso tiene que resultar en emprendimientos rurales, en empresarización e impacto real en el desarrollo rural. Voy a mostrarles un videíto y después concluyo con algunas ideas, para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo en esta locura que llamamos utopía. La Universidad de La Salle tiene el gusto de presentar Utopía, un concepto único que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos y que han sido afectados por la violencia. Siempre hemos vivido en la Gabarra y allí es el conflicto armado. Estuvieron muchas veces a punto de matar a mi papá y se salvó de varias. En el barrio que vivíamos casi siempre pues vivían guerrilleros y como se metieron allí los paracos pues venían a buscarlos y era difícil porque ellos trataban de escapar y empezaban a dar tiros así al aire. Entonces siempre nos tocaba meternos debajo de la cama, escondernos y esperar a que se fueran. Aquí vienen chicos y chicas que han estado muy cerca de los procesos de violencia, de distinta índole, de distintas características, porque las zonas de Colombia han sufrido de violencia por distintos actores del conflicto.
Pero para nosotros llegar aquí a Utopía es llegar a la construcción de un sueño común, y eso une las personas y las une en otros objetivos y las catapulta a mirar nuevos horizontes. El proyecto persigue dos objetivos fundamentales. El primero, convertir a los jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia en ingenieros agrónomos con la mejor formación posible y con la metodología aprender haciendo y enseñar demostrando. La práctica productiva sí es muy importante porque es donde yo aplico lo que yo aprendí en clase. Aprender haciendo y enseñar demostrando significa para mí que nosotros lo que vamos aprendiendo en las aulas, todos los conocimientos que vamos adquiriendo, vamos a estar aportándolos, haciéndolos en campo. El segundo, hacerlos líderes para la transformación sociopolítica de sus lugares de origen y la empresarización productiva del campo. Cuando llegamos a esa etapa del proyecto productivo, yo elijo hacer mi proyecto en Granadilla. Traté de implementar muchas prácticas que la gente acá normalmente no lo hacía. Y la gente se acerca, ¿sí? La gente ya va conociendo, y desde que yo estaba ya en Utopía, la gente ya sabía yo dónde estaba y qué estaba haciendo. Entonces cuando uno llega acá, ya la gente lo toma uno como una referencia. Utopía es un gran proyecto compuesto por 3 grandes elementos que dan cuenta de su integralidad: el programa de Ingeniería Agronómica, el Centro Lasallista de Investigaciones Agrícolas y Ganaderas y el Programa de Formación para el Liderazgo Social, Político y Productivo. De los mismos debe resultar consecuentemente el componente de empresarización del campo. Utopía para mí es el sueño inalcanzable que no podía lograr, porque estando en mi zona de origen y estando con mi familia, yo sé que no lo podía hacer. Y yo le decía a mi mamá: mami, ya voy a terminar 11 y yo no me quiero quedar acá, yo quiero estudiar en una universidad. Y me decía: deja de estar pensando en cosas que no serán, porque nosotros somos pobres y no tenemos dinero para pagarte la universidad. Utopía es un proyecto de paz por eso, porque aquí hay sueños, porque aquí se construyen proyectos, porque aquí se venden ilusiones, porque aquí los muchachos trabajan la tierra, porque aquí tienen excelente formación. Y Utopía, al tener excelente formación, también le permite a uno ver el poder que tiene la educación en los procesos de reconciliación y de construcción de una nueva sociedad. Sí, sin duda Utopía es eso. Aquí hemos vivido ya con chicos de tantos lugares y lo que uno encuentra siempre que viene aquí es esperanza, fe en el futuro, fe en sus regiones, fe en sus familias, fe en el Estado, fe en que Colombia puede pasar la página y encontrar mejores oportunidades. Porque como decía Pablo VI, aquí lo hemos entendido perfectamente, la justicia es el nuevo nombre de la paz. Esta es nuestra utopía. Un parque agrotecnológico investigativo, educativo y social. Un concepto único, un espacio donde la novedad acontece, una propuesta para la reinvención de la Colombia agrícola y un lugar en el que todos aportamos a la construcción del país que nos merecemos. Utopía me ha parecido un lugar magnífico, un lugar que se llena uno de motivos para seguir adelante, un lugar donde se viven muchas experiencias, se comparte con nuevos amigos. Utopía es una oportunidad para invertir en la esperanza de un país en paz, generador de riqueza y que está llamado a convertirse en una despensa de alimentos para un mundo que muere de hambre. Va nuestro llamado esperanzado y fraternal a las empresas, al gobierno local y nacional, a los colombianos de buena voluntad, a que nos ayuden a mantener vivo el proyecto y aportar a la educación de las generaciones de jóvenes que pasarán por Utopía para ayudar a construir, al mismo tiempo, la utopía nacional. Siempre fuera así, que salieran, se capacitaran y vinieran al campo, a su vereda, a trabajar y a apoyar a la gente, que muchas veces se trabaja pues prácticamente como con tanto desconocimiento. Eso fuera lo ideal. Pero entonces esa exigencia que le dan a uno lo lleva a cumplir esas metas, a lograr los objetivos más difíciles que uno adquiere. Esta es mi carrera y yo digo que la agronomía es lo mío. Y Utopía para mí es el sueño que se hizo realidad, el sueño inalcanzable, el sueño en el cual, a pesar de las lágrimas, sudor y sangre que hemos derramado acá,
es lo mejor del mundo. Conclusión. Como dije varias veces, la educación para la paz no es neutra. Y creo que vale la pena como educadores hacernos siempre 3 preguntas. ¿Qué horizontes queremos alcanzar? ¿Qué caminos queremos recorrer? ¿Y qué riesgos estamos dispuestos a asumir? Yo creo que esas preguntas tenemos que hacérnoslas a nivel personal como educadores y a nivel institucional, sean universidades, sean escuelas, sean colegios. ¿Cuáles son los horizontes a alcanzar? Obvio, los horizontes implican caminos. ¿Cuáles son los caminos que queremos recorrer? ¿Y qué riesgos queremos asumir? Y la educación sin riesgos tampoco tiene sentido. En la vida, si uno no asume riesgos, jamás logra sueños. Y eso hay que transmitirlo en la educación a la gente. Pero la educación para la paz demanda opciones. ¿Qué opciones debemos tener respecto al lugar social, a las poblaciones a las cuales servir, al contexto político y económico y a los modelos educativos? Claro que hay que hacer opciones en todas las instituciones. El lugar social, ¿desde dónde nos plantamos? ¿Desde dónde miramos el mundo? Esos lugares sociales hay que tenerlos claros. Eso exige siempre una autocrítica, una reflexión continua, ¿desde dónde miramos el mundo? ¿Qué poblaciones queremos servir? El contexto político y económico donde estamos y los modelos educativos. Y finalmente, la educación para la paz exige creatividad y compromiso. Y creo que aquí son 6 palabras. Innovar o desaparecer. La educación que no es innovadora va a desaparecer, y más pronto que tarde. Ya hay muchas instituciones en América Latina y en el mundo que hacen crisis. Así que crear o perecer. La educación tiene que ser creativa. ¿Cómo no va a ser creativa si uno tiene la juventud? ¿Cómo no va a ser creativa si los muchachos lo mantienen a uno acelerado? Si algo bueno es trabajar con jóvenes, es que el ritmo es a otro mundo. Claro que yo encuentro profesores en muchas, ay, es que antes los jóvenes de hoy son terribles. ¿Qué va? Nosotros no fuimos malos fue porque no tuvimos la oportunidad. Pero estos que tienen todo, por Dios, ¿cómo va a ser que no pueda uno crear con los muchachos? Y ser significativos o ser intrascendentes. Y ese es el tema con el cual empecé. La educación es un poder que tiene la posibilidad de ayudar a cambiar los paradigmas que también cambiarán nuestra relación con el mundo y la construcción de la sociedad humana. Muchas gracias. Me abstengo de comentarios. No se necesitan, pero hay apenas 7 minutos para preguntas. Ojalá fuera solo preguntas. Por favor. Muchísimas gracias, doctor. Creo que el conocimiento que nos comparte sobre todo el proyecto resulta muy atractivo. Usted comentaba al principio de la similitud, y si esto le hace sentir bien, creo que en México la situación de la pobreza es un poco peor. Le comento rápidamente que en 1976, el mejor año para el trabajador en México, el salario diario fue de $13.50. Hoy en día es de $3.50. Nuestro índice de Gini con respecto a la riqueza es de 0.54. Pero a la pregunta, me parece que Colombia, en cuanto al tipo de territorio, es un territorio repleto de tierras prodigiosas.
y creo que este tipo de proyectos agrícolas tenderían a mejorar mucho la situación. Pero me preocupa el dato que nos compartió de que el índice de Gini con respecto al territorio es de 0.86. ¿Está haciendo algo el Congreso para mejorar eso? Porque, vamos, este proyecto requeriría que la tierra fuera mejor repartida. Gracias. Bueno, es el punto primero de la negociación con las FARC. Se llama desarrollo rural y acceso a la tierra. ¿Sabe qué me duele? Que haya tenido que pasar eso con las FARC. Cuando este es un tema que el país tiene que hacerlo con FARC, sin FARC, con este gobierno, con los próximos 10, porque el problema no da más tregua, hay que resolverlo, pero obviamente que hay que pisar callos, y eso significan temas gruesos. Yo creo que por lo menos ya existe la conciencia de que hay que hacerlo. El tema está planteado en el acuerdo, obviamente que los promotores del no pues están pegados del techo porque el tema, ustedes saben que en Colombia hubo un problema gravísimo de despojo de tierras con el paramilitarismo en los años 80 y 90, donde la gente desplazó a los campesinos y se apoderaron de las tierras y después las han vendido sucesivamente para lavarlas. Y eso es precisamente lo que se quiere ahora, reversar, que la tierra vuelva a sus originales dueños. Pero claro, el pobre que compró honestamente, quién sabe si lo compró tan honestamente. En fin, ahí hay una cantidad de temas. Por lo menos a mi gusto, el que ya sea hoy un tema que está sobre la mesa es un paso adelante. Ahora, ¿cuáles son las decisiones urgentes? Muchísimas tienen que pasar por el Parlamento, por el sistema judicial, pero este va a ser un tema de muchos años, quiera Dios que no. Pero sin duda que la mayoría son tierras muy buenas y tierras productivas, que pudieran ser generadoras de riqueza, pero que evidentemente hay que cambiar la perspectiva y también el tipo de apoyo que el Estado va a dar, porque no se trata solamente de repartir tierras, porque las tierras solas no producen nada. Si a eso no se le agrega tecnología y conocimiento, no estamos haciendo nada, porque eso es la agricultura bien hecha. O sea, no es pan coger, sembrar maíz para comer el de la casa, y eso no es meterle ciencia al agro. Por eso, pues, el programa que nosotros nos metimos con temas de estos y con chicos campesinos, que son los que nosotros creemos que van a ayudar a jalonar los procesos de desarrollo rural en sus zonas de origen. Hermano, felicidades por este proyecto. Y tengo dos preguntas muy concretas. Primera, ¿cómo se fondea este proyecto? Primera. Segunda, usted hablaba de que la educación no es neutral y los profesores tampoco son neutrales. Hay prejuicios, prenociones, ideologías, etc. Inició el conflicto en Colombia con un profesor sacerdote, Camilo Torres, en aquel entonces. Y ha sido una larga historia, 52 años del conflicto armado. Pero en el plebiscito sobre el no o el sí en Colombia, se notó que los millennials, este segmento de jóvenes, no salió a votar. Y son universitarios muchos de ellos. En las zonas urbanas, particularmente, se mostró que no estaban ejerciendo este derecho que tienen. Me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Respecto a la primera, ¿cómo se fondea esto? Lo primero, volví a reconciliarme con una idea que había llegado a dudar, y es que la providencia de Dios existe. Así que lo primero por ahí. Lo segundo, lo financiamos todo todo con recursos privados. Eso sí, nos toca tocar la puerta en 1000 partes, pero hemos encontrado buena voluntad en mucha gente que quiere apostarle a una cosa distinta. Así que lo fondeamos con donaciones. Así que tenemos todo un aparato de filantropía para propiciarlas. El Estado hasta ahora ha entrado a ayudarnos indirectamente porque la Constitución en Colombia prohíbe traspasar dineros públicos a entidades privadas, pero entonces por un modelo parecido al del voucher, toda esa cosa, o sea, como becas que el Estado propicia, ahí estamos alguna financiación. Esto vale muchísimo dinero. La operación anual del campus está alrededor de $2 millones al año.
y buscar $2 millones en donaciones al año realmente es, por eso sí le digo que la providencia de Dios nos ha ayudado, pero no nos ha faltado. Claro, Utopía es la fuente de mis sueños, pero también de mis pesadillas, porque evidentemente que estos son chicos adolescentes en crecimiento que comen 3 veces al día con hambre histórica. Así que el asunto no es fácil y uno no puede decir hoy no hay que comer, hay que tenerles. O sea que ese es un tema, pero lo logramos, bendito sea Dios. Lo segundo, lo de la, pues el tema, sí, un sacerdote empezó, bueno, es uno, porque hay, digamos, el grupo de los helenos, está el grupo de las FARC que tuvieron una dimensión distinta del conflicto. Yo creo que hoy, después de 50 años de guerra, las condiciones nacionales e internacionales obligan a hacer una negociación política. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, hoy la lucha armada de ese tipo de guerra de guerrillas es insostenible en el mundo de hoy. Si uno la justificó, por lo menos la entendió en los años 60 con la Revolución Cubana y todo lo que eso tuvo de influencia en América Latina, lo entiende. El problema nuestro es que la guerrilla descubrió pronto, en los años 80, que el narcotráfico era un gran financiador. Y entonces transmutaron a ser carteles de droga, prácticamente. Así que la lucha ideológica armada se desvirtuó completamente y hoy hay aburrimiento con respecto a todo eso. Así que digamos que eso ayuda a que la negociación se dé. Pero sí quiero hacer un comentario a lo que usted dijo de los jóvenes. Si bien es cierto que pudo haber habido bastantes que no salieron, yo sí creo que ahorita los universitarios en Colombia están jugando el mejor papel de su historia. Y eso para mí sí me llena de un aliciente tremendo, porque en las universidades trabajamos mucho este tema, en la mía sin duda que lo trabajamos explícitamente y públicamente como universidad, nosotros propiciamos el sí. Otra cosa es que no obligamos a nadie a ninguna cosa, o sea, uno tiene que ser sincero, o sea, pero nosotros siempre le apostamos a eso, pues ganó el no. Pero ¿por qué digo que los universitarios? Porque nosotros hoy, sobre todo los adultos, somos muy proclives a pensar que los jóvenes universitarios son asépticos a los temas políticos. Lo que pasa es que son asépticos a los temas de nuestra política. Eso sí, los partidos políticos les importa 5, gracias a Dios. Estos partidos políticos. Pero ¿por qué digo que hoy están jugando el momento más valioso de su historia? Porque fueron los que el domingo 2 de octubre fue el plebiscito, el miércoles estaban los estudiantes en la calle, de todas las universidades del país, en todas las ciudades, marchando. Y hay hoy la Plaza de Bolívar, que es el corazón del país, ahí están acampando y su mensaje es: de aquí no nos vamos hasta que no termine la negociación. Yo sí creo que eso es muy valioso. Que los jóvenes universitarios hoy estén comprometidos en un tema concreto de construcción de la paz, a mí me hace pensar con tranquilidad en lo que viene, que será un remozamiento de la política. Porque así como dije que había que remozar la democracia, hay que remozar la política. La actual política hay que estar mandada a recoger. Eso, los partidos políticos que lo único que enseñan es cómo corromperse, que no resuelven los problemas, tiene que ser remozado y tiene que ser cambiado. Y yo sí creo que por lo menos esos grupos de universitarios están pensando en el país que ellos quieren y no en el que nosotros estamos dejándoles. Y eso me parece muy importante. Mire, la vida universitaria ha sido apasionante en los últimos meses en Colombia, pero apasionante porque en todas las universidades, sin excepción, ha habido debates, ha habido de todo. O sea, por ejemplo, en la universidad siempre hemos tenido un criterio. Siempre que hay campañas políticas, llevamos los candidatos. Lo que nunca aceptamos es que vaya uno solo. Siempre llevamos de todo el espectro. Porque nosotros no nos toca decirles vote por tal. Lo que tenemos es que ayudarles a formar el criterio. ¿Y cómo se forma el criterio? En el debate. Entonces, eso lo hemos hecho también con lo del plebiscito, lo hicimos. Llevamos a los del sí, llevamos a los del no. Pero eso fue apoteósico, todo lo que pasó en mi universidad, pero en todas las universidades del país. Hay un movimiento muy importante de los universitarios y yo creo que eso hay que ayudarles a fortalecerlo y por eso mi insistencia al principio de enriquecerlos conceptualmente, para que haya un debate que no se ubique en las vísceras, sino en la cabeza.
Y es el debate obviamente político que tiene que ver con la construcción de procesos de paz. Así que sí, la guerrilla nació así con jóvenes. Hoy yo creo que nadie se iría para el monte. Y una de las cosas que nos hacen entender que las FARC y los grupos guerrilleros no van a dar marcha atrás en los temas de paz es que ya se acostumbraron a vivir sin las bombas encima. Y es que eso, imagínese usted vivir uno en el monte, en las selvas de Colombia. Esas selvas son, pero, me he dicho, 3 millones de mosquitos por metro cuadrado. Y vivir uno esperando la bomba encima. Eso no puede ser vida para nadie. O sea, ellos ya entendieron eso, también las FARC. O sea, cualquier cosa quieren menos regresar a la lucha armada. Pero obviamente que tampoco quieren salir por la puerta de atrás. Quieren hacer una negociación decente, que es lo que pues básicamente pues la mayoría de las personas creemos. Sí, se perdió el plebiscito. Lo grave o lo mejor de haber perdido el plebiscito es que los del no tenían plan. Yo creo que eso le está pasando a Donald Trump, que ganó las elecciones, pero él nunca esperó ganarlas. Entonces ahora no sabe qué es lo que va a pasar. Eso pasó con los del no en mi país. No sabían qué hacer. Bueno, ahora hay una renegociación que evidentemente pues es compleja, pero tenemos la ilusión de que antes de final del año sea posible haberla aprobado. Quizás no en otro plebiscito, pero sí en alguna otra modalidad de las que plantea la Constitución y seguramente por el Parlamento, porque hay cansancio con respecto a eso en Colombia. Ahora, si usted me pregunta qué cosas buenas han pasado en Colombia en los últimos tiempos, muchas. Una, teníamos 3.000 secuestros al año, hubo 26 el año pasado. Había 2.000 muertos entre soldados y guerrilleros, hubo 140 o algo así el año pasado. Pues si eso no es bueno, ¿qué será bueno? O sea, para un país que no podíamos ir a ninguna parte, hoy podemos ir a cualquier lugar del país, pues sí, seguramente le pueden robar a uno la billetera o cualquier cosa de esas, pero de allá que lo secuestren o lo maten ya no. Entonces creo que eso es bueno para un país que vivió secuestrado durante tantos años. Volvieron los extranjeros a Colombia. Ahora hay hordas de hasta japoneses, bueno, esos están en todas partes, pero están llegando nuevamente, hay inversión internacional, hay confianza en el país. Y eso creo que es importante, es tratar de vislumbrar. La oportunidad es construir una sociedad más equitativa. Y ese sí es un tema muy complejo, porque requiere que todo el mundo entienda, que por eso lo dije, que lo mejor que nos puede pasar es que a todo el mundo le vaya bien. Y esos temas pasan por la educación, y desafortunadamente la educación, como los políticos solo miden el tiempo por sus periodos, y resulta que lo de educación sobrepasa los periodos de cualquier político, porque educación de calidad no se puede pensar si no es a 20 años. Desde que usted toma a los chiquitines de preescolar y los lleva a la universidad y los gradúa, y esos son 20 años, y los políticos 20 años es una eternidad, porque miden el tiempo por cuatrienios o sexenios o lo que sea, y eso en educación no es posible. Yo creo que por ahí habría otra solución. Quizás lo bueno es que hay conciencia sobre eso. Quiera Dios que tengan la grandeza de tomar las decisiones políticas quienes tienen que tomarlas. Pero quienes no tenemos que tomarlas, por lo menos porque no decidimos ahí, seamos capaces de elegir bien y de hacer la presión necesaria para que quienes tienen que tomar las decisiones las tomen. Yo personalmente encuentro hoy buena voluntad con respecto a mucha gente. Incluso el empresariado colombiano en su inmensa mayoría ha entendido esto y ha entendido que o les damos la mano a los guerrilleros para reinsertarlos o la lucha armada seguirá, ya no con términos políticos, sino con bandas organizadas. Así que lo mejor es resolverlo por el otro lado, porque eso, digamos, es la triste historia de Centroamérica, que se desarmó las guerrillas y se convirtieron en maras o en grupos criminales que ya no tienen objetivos políticos, sino simplemente extorsivos y cosas por el estilo. Pero sí, yo sí creo hoy que los estudiantes universitarios nos están dando buenas lecciones, justamente por todas estas situaciones vividas en Colombia. Vamos a pedirle al maestro Iturbe que nos haga favor de entregar un reconocimiento al hermano Carlos Gómez Restrepo y un obsequio de parte de la Universidad La Salle. Pues en nombre de todos ustedes, de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, Universidad La Salle México, su casa en México, hermano, y la Universidad Católica de Maule en Chile, le entregamos este reconocimiento por su plática y un pequeño obsequio. Gracias. Muchas gracias.